Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, buenos mediodías, buenas noches, por ahí las noctámbulas. Aquí estamos de vuelta en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Luego de 3 semanas de receso, espero que hayan descansado y hayan tenido buenos momentos. Nosotros los vamos a seguir acompañando en la continuidad de la novela indigenista Balún Canán de Rosario Castellanos, escritora, poetisa, diplomática, feminista mexicana. Y si se acuerdan, habíamos quedado en un momento romántico, si se quiere, algo muy particular en la novela, porque la novela no, en ningún momento, fíjense, el romanticismo, el barroquismo, han sido lógicas literarias recurrentes e identitarias, se dice, de la literatura hispanoamericana, ¿no? Como siempre hay allí alguna suerte de lucha social, reivindicación, que además ha tenido ideales, que fueron ideales que empezaron allá con el romanticismo y que tuvieron como protagonistas a los próceres en nuestra historia nacional. Sin embargo, Rosario escribe una novela en clave indigenista, como hemos dicho, ¿no? en el relato del conflicto entre el indígena y su cosmovisión, por supuesto, y el blanco, ¿no? El güero. Ella va más allá y escribe una novela que se libera, si se quiere, de este barroquismo o de este romanticismo que parecen ser inevitables en el mito de la exuberancia americana, ¿no? Que por supuesto tiene sus verdades detrás de una naturaleza muy variable, ¿no? Inmensa, un territorio voluminoso, que implica América Latina, la América Latina profunda y todos los procesos desde lo hispanoamericano a lo latino, cuando de alguna manera la novela brasileña también irrumpe dentro de lo que es la novela americana, y esa región tiene unas nuevas características. Pero Rosario, además de cumplir con estas estrategias de la escritura, de lo que se definió como la novela indigenista, ingresa en un registro del conflicto social que la hace particular, feminista, algunos dicen quirúrgica, más fría, en el sentido que ella no quiere romantizar, para que el romantizar no implique ningún desvío en el reconocer la marginalidad, la injusticia, aquellos que están afuera, ¿no? de todo lo que entre la época en que se escribe realmente la novela, que es pisando los años 60, y la época que es relatada, que son los años 30, 34, durante el gobierno de Cárdenas, digamos, del momento en que se van conquistando, se van logrando nuevos derechos para el pueblo indígena. Ella no quiere que ningún tipo de romantización o de ningún juego de exageración barroca que pudiera definir a otros escritores del tipo o escritoras del tipo. Siempre viene a la cabeza Alejo Carpentier y la magnitud de ese barroquismo del siglo XX. Sin embargo, ella evade esos lugares para meterse en sitios que hacen otras genealogías de la literatura, más allá de la genealogía americana, hispanoamericana, de la novela indigenista, etcétera, como estoy presentando. Ella también emparenta con escritoras críticas, escritoras filosas, que se meten en las marginalidades profundas. Creo que alguna vez les he hablado de Carson McCullers, que así hace como un contrapunto a la figura de Faulkner en el sur de los Estados Unidos, hablando de esos pobres blancos, ¿no? Que siguen haciendo gala de su hidalguía y que sin embargo están económicamente derrotados, espiritualmente devastados, etc. Y lo hacen a través de personajes que están desfigurados, que no ocupan la centralidad, que no son personajes de la hegemonía, no son los protagonistas de las novelas que esperamos ver, blancas, bellas, ¿no? Heteronormadas, etc. En todo este universo que muestra Rosario para criticar, que hemos visto mucho en su obra teatral El Eterno Femenino, las que me acompañaron el ciclo anterior en la librería. Aquí estamos ante el romance que ocurre inesperadamente, casi con rabia, del sobrino bastardo de César, el terrateniente, el protagonista, el papá de la niña,
que finalmente va a ser el maestro de la escuela y que ha sido invitado a regañadientes por César, porque tiene que abrir la escuela, está obligado por las leyes, ¿no es cierto? Por la democracia. Y a su vez esta prima, de estas primas de él, son unas primas que para él son oscuras porque han perdido, una es soltera y la otra han perdido a sus esposos, y en esas separaciones han terminado siendo personajes con rarezas, ¿no? De galería de los personajes freaks, que muchas veces aparecen, como les digo acá, en Carson McCullers. Esos personajes también están, para recordarnos un poco, en Truman Capote, y por ahí no están tan así en cierta novela americana de la época, o cierta novela más latinoamericana, sino que están un poco más en algunos cuentos de terror sociales, sajones. Fíjense que eso está ocurriendo también hoy con cierta literatura de ciencia ficción del presente. Recuerdo a Mariana Enríquez, que ha estado en estos días polemizando por el lugar de la ciencia ficción o de los géneros menores, como se ha solido decir, donde aparecen estos universos tergiversados, estos personajes desfigurados, y por desfigurados se entienden también defectuosos, tanto física como espiritualmente, y por supuesto socialmente. No se han casado, han perdido sus esposos, ¿no? No han cumplido con los mandatos sociales. Bueno, voy a releer Pisky para esta nueva semana, de ese momento en que, haciendo los quehaceres de la casa, escapada Matilde de su propia casa, llegado allí a Comitán sin que nadie entienda muy bien por qué, hay leyendas supersticiosas sobre cómo se ha venido ella, siendo una suerte de hechicera que ha leído el futuro. Entonces se ha conectado con unas lógicas que no son las lógicas de los blancos católicos, que claramente en los años 30 además están apostando por un proyecto racional, por un proyecto de progreso, ¿no? Que están empezando a ir a la universidad, bueno, y que a su vez, ¿no es cierto?, los indígenas se han levantado en armas, han decidido desobedecer a los patrones. Bueno, todo ese mar de fondo, todo eso que ocurre, es un escenario nada romántico, si se quiere, para los amantes. Es un terreno muy deformado, muy desfigurado, no hay ni elementos ni música de fondo, nada de aquello que a lo mejor se hubiera esperado. La pareja también, esto me parece bonito, la pareja se sorprende tanto como nosotras de que haya ahí una posibilidad ¿no? de amor, de vínculo, porque ellos vienen en otra. Ella está jugando, Matilde le dice algo así como que no la moleste, que no se meta con ella, que la deje tranquila. Ella tiene, además de ser prima, sola, ella tiene un gran problema de un prejuicio social tremendo. Me estaba olvidando de eso. Ella es mayor que él. Acabáramos, ¿no? Otro de los grandes mandatos modernos sobre el matrimonio, los años que debiera guardar si es una mujer decente, ¿no? Tiene que tener un marido mayor. Acá además Ernesto es menor. Entonces vamos a hacer una especie de media res, nos vamos a meter en el momento en que ella le dice que la deje, ¿no? Es una suerte de que me deje tranquila. Déjame ir, Ernesto. ¿No te divierte lo que te estoy contando?, le dice él. No. Entonces es verdad. ¿Qué?, dice ella. Que me quieres, dice él. Matilde se echó a llorar y Ernesto la trajo hacia su pecho. Las lágrimas le empapaban la camisa, calientes, abundantes. Sí, es verdad, no podía yo estar equivocado, lo noté desde la primera vez, por la manera como me miraste. Matilde se desprendió con lentitud del abrazo de Ernesto. Estás desvariando, déjame ir. ¿Por qué? Matilde se aproximó a la ventana y, como quien se desnuda, gritó. ¿No te das cuenta a mí? Mírame bien. Estas arrugas, soy vieja, Ernesto. Soy vieja. Podría ser tu madre. Se retiró para defenderse de la luz y, acesante, con la espalda pegada a la pared como un animal acosado, esperó. Ernesto no comprendía el dolor de estas palabras, el desgarramiento de esta confesión. Veía solo la resistencia opuesta a su voluntad, veía que esta mujer escapaba de su dominio, que no había podido subyugarla, que había fracasado. Fíjense acá cómo opera el machismo de él, ¿no? No importa cómo sea la mujer, pero él tiene que mostrar a los otros varones
Y más en el papel de bastardo que tiene Ernesto, que él no puede ser rechazado por ninguna mujer. No digas el nombre de mi madre, no te atrevas a compararte con ella. El rostro de Matilde estaba rígido, bañado de una absoluta lividez. La obstinación de su silencio enardeció aún más a Ernesto. ¿Te crees mejor que ella, más honrada? ¿Por qué? ¿Porque preferiste secarte en tu soltería que sacrificarte por un hijo? Ella se ha sacrificado por mí y yo no me afrento de que sea mi madre. No me afrento de que nos vean juntos en la calle, aunque vaya mal vestida y descalza, y aunque esté ciega. Ernesto se dejó caer en una silla. Con un pañuelo se limpió el sudor que le corría por las sienes. Se estaba volviendo loco. ¿Por qué se había dejado llevar así? ¿Qué necesidad tenía esta mujer de presenciar el conflicto que lo torturaba desde que nació? Para que saliera después a contarlo con los demás y entre todos se burlaran de él. Alzó los ojos brillantes de rencor. Matilde se había vuelto de espaldas. Para no verlo dijo: debajo de la almohada hay un manojo de hierbas. Son para dormir bien, para tener buenos sueños. Empezó a caminar hacia la puerta, pero Ernesto se puso en pie de un salto y la alcanzó. Usted las puso allí. ¿Por qué? Matilde esquivó su mirada. Porque no quiero que sufras. Los labios de Ernesto se posaron en su mejilla y fueron borrando las arrugas una por una. Volvió a ser joven, como antes, como cuando se sentaba bajo la lámpara de cristal, sosteniendo una copa entre su mano. Amortiguados por la música de la orquesta, se acercaban los pasos. Miró primero los zapatos, eran viejos, los pantalones remendados, el cuello de la camisa abierta, sin corbata, y por fin el rostro de Ernesto. Su mano soltó la copa que fue a estrellarse contra el suelo. Acá está el sueño recurrente de Matilde, donde ella siempre veía el cuerpo, esa parte de su amado, pero no podía ver su rostro. Y acá aparece el rostro de Ernesto. Capítulo 7. Inicia con comillas. Va a ser de esos capítulos que en principio complican a las lectoras porque no se sabe muy bien quién es la voz, ¿no? Acuérdense que intercalado con los capítulos más objetivos, si se quiere, donde se cuenta la historia crónica, aparecen las voces. Una de las que más nos ha impactado, creo, a mí, ha sido la de la mamá, ¿verdad? Cuando ella cuenta su verdadera historia, cómo siendo huérfana y por qué se casa con César, y una faceta que también resquebraja este papel de la madre severa y moral que tiene la señora de la casa. Ahora vamos a ver de quién es esta voz. Para la construcción elegimos un lugar en lo alto de una colina, bendito porque asiste al nacimiento del sol, bendito porque lo rigen constelaciones favorables, bendito porque en su entraña removida hallamos la raíz de una ceiba. Cavamos, herimos a nuestra madre, la tierra, y para aplacar su boca que gemía, derramamos la sangre de un animal sacrificado, el gallo de fuertes espolones que goteaba por la herida del cuello. Habíamos dicho, será la obra de todos. He aquí nuestra obra, levantada con el don de cada uno. Aquí las mujeres vinieron a mostrar la forma de su amor, que es soterrado como los cimientos. Aquí los hombres trajeron la medida de su fuerza, que es como el pilar que sostiene, y como el dintel de piedra, y como el muro ante el que retrocede la embestida del viento. Aquí los ancianos se descargaron de su ciencia invisible, como el espacio consagrado por la bóveda, verdadero como la bóveda misma. Esta es nuestra casa, aquí la memoria que perdimos vendrá a ser como la doncella rescatada a la turbulencia de los ríos, y se sentará entre nosotros para adoctrinarnos, y la escucharemos con reverencia, y nuestros rostros resplandecerán como cuando da en ellos el alba. De esta manera Felipe escribió para los que vendrían la construcción de la escuela. La voz era la voz de Felipe y la inspiración, las razones por las cuales allí se levantó la escuela. Y como les prometí, la semana próxima, que ya estaremos semana a semana, voy a leerles
ese fragmento sobre la escuela, en la obra de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, que es como el texto fundacional sobre el tema de la escuela, entre, ¿no es cierto?, la cultura indígena y el ingreso a la instrucción, el ingreso a la sociedad, los derechos, ¿no?, los derechos ciudadanos y todo esto que va a caracterizar a esta época en América Latina y en los relatos literarios de los grandes autores y las grandes autoras. El día de Nuestra Señora de la Salud amaneció nublado. Desde el amanecer se escuchaba el tañido de la campana de la ermita y sus puertas se abrieron de par en par. Entraban los indios trayendo las ofrendas, manojos de flores silvestres, medidas de copal, diezmos de las cosechas. Todo venía a ser depositado a los pies de la Virgen, casi invisible entre los anchos y numerosos pliegues de su vestido bordado con perlas falsas que resplandecían a la luz de los cirios. El ir y venir de los pies descalzos marchitaban la juncia esparcida en el suelo y cuyo aroma, cada vez más débil, ascendía confundido con el sudor de la multitud, con el agrio olor a leche de los recién nacidos y las emanaciones del aguardiente que se pegaban a los objetos, a las personas, al aire mismo. Otras imágenes de santos, envueltos a la manera de las momias, en metros y metros de yerbilla, se reclinaban contra la pared o se posaban en el suelo, mostrando una cabeza desproporcionadamente pequeña, la única parte de su cuerpo que los trapos no cubrían. Las mujeres enroscadas en la tierra mecían a la criatura chillona y sofocada bajo el rebozo e iniciaban en voz alta y acesante un monólogo que al dirigirse a las imágenes que la tela maniataba y reducía a la impotencia, adquiría inflexiones ásperas, como de reprensión, como de reproche ante el criado torpe, como de vencedor ante el vencido. Y luego las mujeres volvían el rostro humilde ante el nicho que aprisionaba la belleza de Nuestra Señora de la Salud. Las suplicantes desnudaban su miseria, sus sufrimientos, ante aquellos ojos esmaltados, inmóviles, y su voz era entonces la del perro apaleado, la de la res separada brutalmente de su cría. A gritos solicitaban ayuda, en su dialecto frecuentemente entreverado de palabras españolas, se quejaban del hambre, de la enfermedad, de las acechanzas armadas por los brujos, hasta que poco a poco la voz iba siendo vencida por la fatiga, iba disminuyendo hasta convertirse en un murmullo ronco de agua que se abre paso entre las piedras. Y si hubiera creído que eran sollozos los espasmos repentinos que sacudían el pecho de aquellas mujeres, si sus pupilas tercamente fijas en el altar no estuvieran veladas por una seca opacidad mineral. Los hombres entraban tambaleándose en la ermita y se arrodillaban al lado de sus mujeres. Con los brazos extendidos en cruz, conservaban un equilibrio que a su embriaguez hacía casi imposible y balbucían una oración confusa, de lengua hinchada y palabras enemistadas entre sí. Miren qué maravilla para decir. Este es un episodio de sincretismo más inolvidables que tiene la novela, ¿no? Y acá, en este entrevero del lenguaje, un mantra, una oración, igual lo son, ¿no? No importa cuál sea el idioma en que estén habladas. Lloraban estrepitosamente, golpeándose la cabeza con los puños y después, agotados, vacíos, como si se hubieran ido en una hemorragia, se derrumbaban en la inconsciencia, roncando, proferían amenazas entre sueños. Entonces las mujeres se inclinaban hasta ellos y con la punta del rebozo limpiaban el sudor que empapaba las sienes de los hombres y el viscoso hilillo de baba que escurría de las comisuras de su boca. Permanecían quietas, horas y horas, mirándolas dormir. Mirándolos dormir. No había testigo para estas ceremonias hechas a espaldas de la gente de la casa grande. Los patrones se hacían los desentendidos para no autorizar con su presencia un culto que el señor cura había condenado como idolátrico. Durante muchos años estos desahogos de los indios estuvieron prohibidos, pero ahora que las relaciones entre César y los partidarios de Felipe eran tan hostiles, César
No quiso empeorarlas imponiendo su voluntad en un asunto que en lo íntimo le era completamente indiferente y que para los indios significaba la práctica de una costumbre inmemorial. Pero en la noche que era cuando César asistía al rezo del último día de la novela, acompañado de la novena de toda la familia, ya no debería haber ni una huella de los acontecimientos diurnos. Las imágenes envueltas en yerbillas serían guardadas de nuevo en el lugar oculto, que era su morada, durante todo el año. La juncia pisoteada se renovaría por cargas de juncia fresca y los cirios consumidos serían reemplazados por otros cirios de llama nueva, de pabilo intacto. Por ahora en el recinto de la ermita los indios momentáneamente libres de la tutela del amo alzaban su oración bárbara, cumplían un rito ingenuo, mermada herencia de la paganía, torpe gesto de alianza, de súplica, petición de tregua hecha por la criatura atemorizada ante la potencia invisible que lo envuelve todo como en una red. Zoraida se paseaba, impaciente, por el corredor de la casa grande. De pronto se detuvo encarándose con César. ¿Esos indios van a estar aullando como batces todo el santo día? César tardó deliberadamente unos minutos antes de desviar los ojos de la página del periódico que estaba leyendo por enésima vez y respondió: es la costumbre. ¿No? ¿Ya no te acuerdas? Los otros años se iban al monte donde no los oyéramos, lejos. Pero ahora ya no nos respetan, y tú tan tranquilo. Conozco el cebo de mi ganado, Zoraida. No se atreverían a hacer esto si Felipe no estuviera soliviantándolos. César suspiró como quien se resigna y dobló el periódico. El tono de Zoraida exigía más atención que la vaga y marginal que estaba concediéndole, como para explicarle a un niño, y a un niño tonto. Fíjense acá también el comportamiento del patriarcado. César contestó: no podemos hacer nada, estas cosas son, como diré, detalles, te molestan, pero si los acusas ante la autoridad no encontrarían delito. Zoraida enarcó las cejas en un gesto de sorpresa exagerada. Ah, habías pensado recurrir a la autoridad. Y luego, sarcástica: es la primera vez, antes arreglabas tus asuntos tú solo. César azotó el periódico contra el suelo, irritado. Tú lo has dicho antes, pero ¿no estás viendo cómo ha cambiado la situación? Si los indios se atreven a provocarnos, es porque están dispuestos a todo. Quieren un pretexto para echársenos encima y yo no se los voy a dar. Zoraida sonrió desdeñosamente. La intención de esta sonrisa no pasó inadvertida para César. No me importa lo que opines, yo sé lo que debo hacer y deja ya de moverte que me estás poniendo nervioso. Zoraida se detuvo, roja de humillación. César nunca se había permitido hablarle así, menos delante de los extraños. Su orgullo quería protestar, reivindicarse, pero ya no se sentía segura de su poder delante de este hombre. Y el miedo a ponerse en ridículo la enmudeció. Matilde había asistido con una creciente incomodidad a la escena de sus primos. Sin musitar siquiera una disculpa, se puso de pie para marcharse. Ernesto miró ir y casi dio un paso para seguirla, pero la frialdad de Matilde lo paralizó. Ella no quería hablar con él. Había estado esquivándolo desde hacía días, desde aquel día. ¿Qué piensas, Ernesto? La pregunta de César lo volvió bruscamente a la realidad. Alzó los hombros con ambiguo ademán, pero César no se conformó con esta respuesta y añadió: yo digo que hay que ser prudente, solo a una mujer se le ocurre meterse de gato bravo. Zoraida fue hasta la silla que había desocupado, Matilde, y se sentó. Se arrugaría su vestido nuevo y esta certidumbre le produjo una amarga satisfacción. Los prudentes parecen más bien miedosos. Ernesto lo dijo con malevolencia, pero César apenas sirvió un poco para preguntar: ¿no sabes las últimas novedades? Y luego, como los otros callaban: claro, encerrados aquí no pueden enterarse. Pero yo lo he visto cuando he ido a acampar. Los indios levantaron un jacán en la loma de los Horcones. ¿Para la escuela? ¿Y con qué permiso? Eran Ernesto y Zoraida
arrebatándose el turno para hablar. A César le gustó el efecto que había producido con sus palabras y entonces volvió a reclinarse en la hamaca y suavemente dijo: se acabaron las vacaciones, Ernesto, pero yo les advertí desde Comitán. ¿Comitán? ¿Quieres regresar? Salir de aquí, eso era lo que deseaba Ernesto, pero no quería responder para que se burlaran de su ansia de fuga, de su cobardía. Puedes regresar si quieres, lo harás habiéndote valido de la ocasión. Y dime, ¿lo que te estoy pidiendo es un sacrificio? Además de que no olvidaré tu recompensa. Palabra de Argüello. César le había hablado con un tono de voz casi afectuoso, pero ya no volvería a dejarse engañar. Declaró contento de poder mostrar en alguna forma su generosidad y su desdén. Si me quedo no es por la recompensa, sino porque yo sí tengo palabra. Y se alejó de allí, pisando con fuerza, lamentando que Matilde no hubiera visto su valiente actitud. A César no le quedó más que el comentario mordaz: ¡ay, ay, ay, pobre neurasténico! Zoraida no quiso sentir, no quiso solidarizarse con su marido tampoco. Se mantuvo seria, distante. César recogió el periódico que había dejado caer al suelo, reanudó la lectura. Zoraida entonces comenzó a remolinarse, a mover la mecedora rechinante, a suspirar ostentosamente. Estos pequeños ruidos y la intención con que se producían crispaban los nervios de César, que simulaba una concentración en la lectura que estaba muy lejos de experimentar. Zoraida lo sabía y se alegró cuando tuvo un motivo válido para interrumpirlo. Parece que vamos a tener visita. César volvió su rostro hacia el camino. Chan, 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 chan. Un jinete avanzaba con rapidez, desapareciendo y volviendo a aparecer, según iban las subidas y bajadas del lomerío. Sin desmontar, abrió el portón de la majada y desde lejos saludó: «¡Buenos días, señores!». César y Zoraida se pusieron de pie para recibirlo. «Adelante, adelante, está usted en su casa. Quisiera desencillar mi bestia. ¿Dónde está la caballeriza?». No faltaba más que se molestara, de eso se encargará el querem. ¡Querem! ¡Querem! El grito de César se extinguió sin que nadie respondiera al llamado. Zoraida batió los párpados para ocultar su vergüenza, pero César salió del paso afectando buen humor y deshaciéndose en explicaciones. Como ahora es día de fiesta, me olvidaba que los semaneros están libres, pero usted puede amarrar su caballo en aquel tronco y la montura queda bien aquí, sobre este barandal. Maniobró ahí, ¿no, César? El recién venido subió los escalones, estrechó la mano de César, saludó a Zoraida con un leve movimiento de cabeza. ¿No habrá un refresco que podamos ofrecer al señor, Zoraida? Un vaso de... ¿De qué prefiere usted? Ya sabe de lo que se dispone en los ranchos. Quería humillarla también delante de este hombre, haciendo el aire a la cocina a preparar el refresco, porque de sobra sabía que las criadas estaban todas en la fiesta. Zoraida apretó los labios, resentida y sin embargo dispuesta a obedecer. Pero el recién venido salvó la situación al rehusar. «Muchas gracias. Acabo de pasar por el arroyo, me bebí un pozol». Zoraida, en una efusión de simpatía por el desconocido, le ofreció la mecedora en que había estado sentada, pero el huésped tampoco quiso aceptar. Apoyado en el barandal, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, preguntó: «¿No me reconoce usted, don César?». César lo miró atentamente. Aquel rostro moreno, aquellas cejas pobladas, no le despertaban ningún recuerdo. «Soy Gonzalo Utrilla, el hijo de la difunta Gregoria». «Ah, tú, pero ¿cómo no me habías dicho? Mira, Zoraida, aquí está mi ahijado». Gonzalo midió a César con una mirada irónica. «Cuando te dejé eras tamañito así, y ahora eres un hombre hecho y derecho. Gracias a sus cuidados, padrino». César decidió ignorar la ironía de esta frase, pero su acento era mucho más cauteloso cuando dijo: «Tú saliste de Comitán desde hace mucho tiempo, ¿verdad?». «Me fui a rodar tierras, como dicen ustedes». «¿Y todavía no te has establecido?». Gonzalo creyó adivinar un matiz de reticencia, como de quien teme una petición de ayuda. Se apresuró a aclarar arrogantemente: «Trabajo en el gobierno». César asumió la actitud paternal y desde su altura reprochó: «¿En el gobierno? ¿No te da vergüenza?». Pero inmediatamente, arrepentido de su falta de tacto,
Bueno, yo ya estoy chocheando, claro que no tienes de qué avergonzarte. En el gobierno están las personas aptas y capaces, pero es que en mi tiempo servir al gobierno era un desprestigio, equivalía a ser un ladrón. Por fortuna ya no son esos tiempos, don César. Suponiendo que las cosas no hubieran cambiado, el gobierno me da de comer, en cambio de los ricos nunca he merecido nada. Bueno, este momento es súper interesante y sigue siendo un debate en América. El papel del Estado, ¿no?, como un mediador entre las injusticias sociales que preexisten al Estado y que tienen que ver con la fortuna, ¿no? Y la escuela. Claramente la gran mediadora social en ese tema fue la escuela, que se interpuso entre los blancos, los ricos, entre las hegemonías, aún no solamente en México, ¿no?, en todos nuestros países, y trazó un proyecto de inclusión y de convivencia que dificultó, ¿no es cierto?, la pureza de las clases tal cual los ricos querían mantener. Así que la escuela es la mediadora por antonomasia. En sus aspectos más positivos fue la que permitió terminar con algunas injusticias, dar derechos a quienes no los tenían, igualar, ¿no?, esto de que en la escuela en la escuela que yo iba, una escuela que es cerquita de los años 60, cuando escribe Rosario, ya era una escuela que de alguna forma intentaba tratarnos a todos por igual, ¿no?, evitar que en la escuela, como pasaba con las escuelas religiosas, el que tenía el dinero tenía los derechos. Entonces, bueno, este tema no es solamente un tema de Rosario, no es solo un tema de la novela indigenista, sino que es un tema social, sociológico, ¿no es cierto?, y es el lugar del Estado. Hay mucho para decir sobre eso y me va a gustar a mí en propuesta trabajarlo con Ciro Alegría, y por eso la semana que viene les voy a proponer esa lectura para tensar esta textualidad con aquella y hacerlo en el campo un poco de la ficción, más allá de que estos hechos en esta parte de la novela sean hechos realmente históricos, o la presencia de las escuelas tuvo este valor de mediadora entre clases, tal cual aquí lo pone a funcionar Rosario Castellanos. Por fortuna ya no son esos tiempos, entonces en cambio de los ricos nunca mereció nada, que acá me hablé yo del Estado. Acá aparece el narrador, ¿no? No hay enemigo pequeño, pensaba César, si hubiera sido más amable con este Gonzalo cuando no era más que un indiezuelo. Llegaba de visita los domingos, se sentaba en la grada del zaguán esperando que César se dignara salir. Era por interés, no por afecto, naturalmente, porque la costumbre es que los padrinos den gasto a sus ahijados los días de fiesta. Pero cuántas veces, y ahora se arrepentía, César, en vez de ir a saludar personalmente al muchachito y poner en su mano alguna moneda, mandaba a la criada para entregarle un regalo, mal escogido y sin ningún valor. Pero cuando el regalo fue una tapa de panela, Gonzalo se negó a recibirla y no volvió nunca hasta ahora. No sé, precio. Acá la palabra indisuelo, ¿no? Es una palabra muy, muy generada para ver la magnitud del desprecio de César como al joven que en algún momento fue su ahijado, y que, bueno, estos ahijados también a veces eran hijos de los patrones que abusaban ¿no es cierto?, de las sirvientas, de las indígenas. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Y miren lo que él les va a responder, Gonzalo, que lo va a dejar paralizado a César. Soy el inspector agrario. ¿Y vienes a Chactajal oficialmente? Estoy haciendo un recorrido reglamentario por toda la zona fría. He encontrado muchas irregularidades en la situación de los indios. Los patrones siguen abusando de su ignorancia, pero ahora ya no están indefensos. Chan, 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 chan. ¿Y qué sucede cuando encuentran esas irregularidades? Eso lo verá usted, padrino. Espero que no. Mis asuntos están en orden, ojalá. Gonzalo dejaba caer sus palabras precisas, cortantes, como quien deja caer un hachazo. Decepcionado al no poder entablar una conversación amistosa, César no tuvo más remedio que ceder. No te ha de sobrar el tiempo si podemos ayudar en algo que tienes que hacer, cómo se hace esto, hablar con los indios. Tuviste suerte de llegar hoy.
Los vas a encontrar a todos reunidos en la ermita, como te decía, a propósito del Querem. Hoy es día de fiesta, día de la santa patrona de Chactajal. Realmente tuviste suerte. No fue suerte, don César, fue cálculo. Gonzalo comenzó a bajar los escalones. César lo alcanzó para preguntar: ¿te quedarás con nosotros a comer? No, no, sigo hasta Palomaría. Y como César insistiera en caminar a su lado, le dijo casi perentoriamente: le agradeceré que no me acompañe, padrino, quiero hablar a los indios con entera libertad. César permaneció con la espalda vuelta a la casa grande hasta que la figura de Gonzalo desapareció confundida entre la gran multitud de indios que rodeaban la ermita. Entonces se volvió hacia su mujer para ordenarle: prepara un vaso de limonada y que Matilde lo lleve a la ermita. Gonzalo va a decir un discurso, probablemente tendrá sed. Zoraida miró a su marido con desaprobación. ¿Matilde? ¿Qué sé yo dónde está Matilde? Nunca se le encuentra cuando se le busca, pero si quieres rebajarte hasta ese grado, iré yo. César se aproximó a Zoraida y la cogió por el brazo y ella se crispó. No me entendiste, Zoraida, como siempre. No, no soy tonta. No entiendo las fases de la luna, aunque me las expliquen 100 veces. Pero me doy cuenta cuando alguno me hace un desprecio y tengo dignidad. No se trata aquí de dignidad ni de rendirnos a un tal por cual como Gonzalo. Si yo quería mandar a Matilde, era para que se enterara de lo que va a hablar con los indios. Hay que cuidarse de él, es un hombre peligroso. El llanto, los lamentos de los indios habían cesado. A veces llegaba hasta la casa grande el chillido de una criatura impaciente, la explosión repentina de un petardo. Zoraida se retiró con su marido. Gonzalo está hablando con ellos ahora, ¿oyes? No, no se distinguen las palabras. Al ir subiendo los escalones, Zoraida observó con disgusto: a buena hora se despeja el cielo. Cállese, porque un rumor retumbaba entre las paredes de la ermita, gritos desordenados, exclamaciones ebrias, el torpe movimiento de la multitud y de pronto, desprendiéndose de ella y corriendo por la majada, Matilde, con la cabeza descubierta y las manos vacías como una loca. Zoraida se precipitó a recibirla, pero Matilde la apartó sin consideración y no se detuvo sino frente a César. Allí habló, el aliento le faltaba, partía en dos sus frases. Les dijo que ya no tenían patrón, que ellos eran los dueños del rancho, que no estaban obligados a trabajar para nadie. Y les hizo una seña, levantando el puño cerrado. Fue entonces cuando los indios empezaron a gritar, ¿verdad? Y Felipe estaba allí, afirmó Zoraida. Matilde hizo un signo negativo. No, llegó al oír la gritería. No le gusta entrar a la ermita, pero atravesó entre todos y se acercó al hombre ese que vino, mi querido ahijado, Gonzalo Utrilla, y le dio la mano y le empezó a decir que habían construido la escuela y que tú trajiste a un maestro de Comitán y que si podían pedir que empezaran las clases. El hombre les dijo que sí. Y entonces quisieron salir todos en montón y venir a la casa grande para hablar contigo, pero el hombre les aconsejó que vinieran mañana, cuando estuvieran en su juicio, porque dice que de las borracheras del indio es de lo que se han aprovechado siempre los patrones. De todos modos, dijo César, hay que estar preparados por si vienen. Voy a traer mi pistola y ustedes mejor si se encierran. Sí, ahorita vamos. Pero cuando César ya no podía escucharlas, Zoraida se volvió suspicazmente a Matilde. ¿Qué hacías en la ermita? ¿Por qué fuiste? Suéltame, Zoraida, me lastimas. No me mires así. Solo quería rezar. Y antes de que Zoraida pudiera hacerle ninguna pregunta, Matilde escapó. ¡Tarán! Bueno, dejamos aquí por hoy. También momentos culminantes, ya así de clímax en relación a la presentación de los personajes, a la tensión entre los blancos y los indígenas, los líderes, los romances y todas las denuncias de las crisis de los patriarcados frente a estos personajes femeninos, ¿no? Acá le acaba de decir Zoraida, no soy tonta, no fui a la escuela, no me enseñaron cómo funcionan las estrellas, pero me doy cuenta, ojo. Y aquí el personaje Matilde, un personaje libre, que ha rezado con los indígenas, que se puede enamorar de un joven bastardo menor que ella, ¿no? La novela es de los personajes femeninos, la novela es de Rosario Castellanos. Bueno, hasta la semana que viene, las veo en Siempre Literatura, la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, en el mes de julio.
retomando el segundo semestre y en el mes de Liliana Bodoc, a 20 años de la edición de la salida de los Días del Venado, así que estamos acompañando todos los homenajes, las celebraciones, las lecturas en voz alta, y también les hemos dejado ahí en la página de la Ronda Lectora una lectura especial en homenaje a Liliana Bodoc. Muchas gracias. Las veo la semana que viene.